En esta facultad que ven hay una creciente demanda de estudiantes que quieren cursar el grado que se imparte. ¿De qué están haciendo los psicólogos en la región? ¿De cómo está la profesión? Y de otros temas. Hablamos esta mañana con la decana del Colegio de Psicólogos de la región, María José Catalán. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Hay una creciente demanda, hay más alumnos, hay más personas que quieren estudiar psicología. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Sí, realmente hay una demanda creciente, hay numerus clausus en la Facultad Pública, en la UMU, pero también hay formación en psicología en la UCAM, con lo cual tenemos ambas facultades formando a psicólogos en nuestra región, además de la UNED, que también sigue formando de manera histórica a psicólogos, bueno, pues desde tiempos, de hace mucho tiempo, y especialmente está ubicada en Cartagena, con lo cual tenemos cubierta la posibilidad de estudios en psicología en toda la región. ¿Qué pasa? ¿Que hay buenas expectativas laborales? La verdad es que es una carrera que tiene muchas salidas, entonces tiene unas perspectivas que no se acaban solo en el ámbito clínico, sanitario, que es un poco la idea que en principio tienen los psicólogos cuando empiezan a estudiar psicología, pues tratar enfermedades mentales o ayudar a la gente con los problemas que puedan tener en las relaciones con sus padres, con sus hijos, en las relaciones sociales, sino que va mucho más allá. Hay cada vez más áreas de intervención de la psicología, pues psicología de la intervención social, psicología forense, psicología de emergencia, psicología en el ámbito del deporte. Entonces, yo creo que todas estas cuestiones han llevado a que los alumnos tengan estos estudios como una buena meta de futuro profesional, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay un reconocimiento creciente también, ascendente de la sociedad hacia la labor de los psicólogos. Lo pregunto de otra manera, ¿la gente reconoce más la labor de los psicólogos ahora? Sí, realmente cada vez estamos más reconocidos en ese sentido por la sociedad, cada vez se nos demanda más, solo hace falta ver las noticias, que cada vez que hay alguna emergencia salen los psicólogos como apoyo inmediato a la población que ha sufrido alguna catástrofe, o sale cualquier noticia pues en el ámbito educativo, por ejemplo, en el tema del bullying o en el tema de cualquier tipo de acoso, y sale la figura del psicólogo. Sí que es verdad que todavía estamos un poco estigmatizada la imagen del psicólogo como que quien va al psicólogo es que... Va un loquero, ¿no? Exactamente, es un poco esa idea todavía generalizada que sí se está cambiando, afortunadamente, y porque ya no se ve al psicólogo como la persona que solo trata enfermedades graves, enfermedades, patologías importantes, sino que es la persona que te ayuda a resolver cuestiones cotidianas, cuestiones que te hacen sufrir y que, bueno, pues te puede ayudar a reforzar cuáles son tus potencialidades. A motivarte. Exactamente, a mejorar tu calidad de vida en todos los aspectos. O sea que, a lo mejor, esa aspereza a acudir al psicólogo se da más en casos particulares, a título individual, ¿no? Exactamente, sí que quizá, bueno, pues las personas pues tienen esa reticencia de decir, bueno, si voy a un psicólogo parece como que estoy reconociendo que estoy mal. Al contrario, yo creo que es una fortaleza el poder acudir a resolver los problemas que nos pueden limitar nuestro desarrollo personal, ¿no? Hoy es el Día Europeo de la Depresión. ¿Cómo la tratan ustedes, los psicólogos? Bueno, la verdad es que la depresión es uno de los problemas más graves que la población sufre en todo el mundo. Se habla de cifras en Murcia de 50.000 personas que pueden sufrir esta enfermedad o más. Sí que tenemos distintos grados de distintas patologías dentro de la depresión. Se habla en general de la depresión, pero sí que hay que reconocer distintas fases o distintos momentos, y lo que nosotros desde la psicología estamos intentando que se reconozca es la atención temprana, es decir, que realmente se detecten los síntomas de manera precoz para que no se agrave una situación que puede resolverse de manera temprana, eficazmente y de manera positiva. Sí que es verdad que también es uno de los problemas que, por ejemplo, llevan al suicidio. Llevamos realmente unas campañas también en este sentido de concienciación para prevenir el suicidio, porque realmente tenemos
capacidad como para prevenir este tipo de muertes que bueno, pues es ya ha superado en cifras, por ejemplo, a las muertes por accidente. Leí ayer un estudio en el que se concluye que solo 1 de cada 3 personas está diagnosticada de manera adecuada. No sé si se corresponde con la realidad. Sí, porque realmente lo que los estudios dicen es que se puede dedicar poco tiempo a esta criba un poco de cuáles son las patologías. Entonces, bueno, pues quizá el poder dedicar un poquito más de tiempo, poder dedicar desde atención primaria, donde los psicólogos pudiesen estar dentro del ámbito público para poder detectar pues esas patologías, esos problemas de ansiedad, depresión, de estrés que sufrimos con mayor medida en la actualidad, para poder darle la solución más adecuada. Hoy también es el Día Internacional de las Personas Mayores, especial incidencia la depresión en ellas, ¿verdad? Sí, realmente pues las personas mayores sufren una serie de deterioros a lo largo de los años, y una de las cuestiones que más se acentúa dentro de esta edad es la soledad, y la soledad pues es uno de los elementos que pueden llevar a la depresión, el no tener una buena red de apoyos sociales, familiares, y en ese sentido, bueno, pues la psicología también, desde una perspectiva positiva, desde un elemento de buscar el bienestar en todas las esferas biopsicosocial de las personas mayores, hace especial incidencia en que hay que potenciar el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, y por eso los psicólogos también tienen una labor de prevención y de preparación para esa etapa vital. ¿Quién no ha dicho alguna vez eso de tengo la depre, ¿no? O estoy con la depre? ¿Se relativiza un poco? Claro, es que muchas veces se confunde lo que, bueno, pues puedes tener un día malo, un día de bajón, un día que no tienes ganas de hacer las actividades normales, con realmente una depresión. Y además sí que es verdad que la depresión tiene también un poco de estigma social, ¿no? En el sentido de que parece como que los demás vemos a los que tienen una depresión como que no valen para poder salir adelante, no tienen capacidad. Sin embargo, es que realmente no tienen en ese momento esa disponibilidad para poder salir, no tienen fuerza, no tienen habilidades, realmente están hundidos en una situación donde se culpabilizan mucho de lo que han podido hacer en el pasado, tienen un presente al que no ven perspectiva, y desde luego un futuro negro. Por tanto, es una situación en la que se encuentran sin herramientas como para poder salir. No lo hacen a propósito, como a veces el entorno que les rodea piensa, no, si es que si quisiese, ¿no? Entonces hay que trabajar también mucho con el entorno, hay que trabajar a nivel social para quitar este tipo de lacras, ¿no? De pensar que la gente lo hace pues porque quiere, ¿no? Hemos comenzado el mes de octubre. ¿Hay mayor prevalencia en alguna época del año? Sí, la depresión se suele relacionar siempre con las épocas otoñales, por un poco el cambio de estación hacia pues mayor horas de noche, más frío, más tristeza en los días, suelen acompañar más a ese tipo de sentimientos. Sí que aparece, sobre todo en las enfermedades que son cíclicas, las enfermedades maníaco-depresivas, por ejemplo, la época del otoño suele ser estar más relacionada con la depresión. ¿Ustedes consideran necesario implantar la figura del psicólogo en la red de atención sanitaria primaria, verdad? Explíquenos por qué. Sí, porque consideramos, y los estudios así lo demuestran, que en torno a un 20% de las consultas de las personas en atención primaria están relacionadas con factores emocionales, con elementos, con patologías, con dificultades en este sentido, ¿no? Y si se pudiesen detectar de manera precoz y trabajarlas en esos primeros momentos, pues podríamos que no se alargase su tratamiento, que no se tuviese que derivar a atención especializada, que pudiesen no causar tantas bajas a lo mejor a nivel laboral, tantas complicaciones que después puedan conllevar. También, evidentemente, sin criticar la necesaria utilización de fármacos cuando es necesario, sí que consideramos que en algunas ocasiones pues, se utilizan de manera... ¿innecesaria? Bueno, pues como primera medida, cuando a lo mejor habría
otras opciones de primera opción de tratamiento y, evidentemente, cuando hay una depresión profunda es necesaria la medicación, pero coadyuvante puede ser el tratamiento psicoterapéutico, donde se trabajen el fortalecimiento de esa persona para que dotarle de herramientas para que ella misma pueda salir y que en el futuro, cuando tenga problemas, pueda utilizarlas también, ¿no? ¿Cuál es la situación de los psicólogos en el sistema sanitario? Pues se calcula que en España tenemos un porcentaje de 4 por cada 100.000 habitantes, mientras en Europa la media está en 18 por cada 100.000. Entonces creo que casi estar en una cuarta parte o un poco más que los países de nuestro entorno es... Habría que avanzar entonces habría que avanzar. El amplio Hay sistema. modelos, por ejemplo, el de Gran Bretaña, donde sí que se ha implantado la figura del psicólogo en primaria y, bueno, pues está viendo la eficacia que está teniendo ese tipo de implantación. ¿En qué especializaciones, por ejemplo, habría que crecer? ¿Especialización oncológica, por ejemplo? Bueno, la verdad es que no solo exactamente en atención primaria, donde se pudiese detectar los primeros síntomas de cualquier enfermedad mental, sino que hay enfermedades físicas donde la ayuda psicológica es fundamental. Las enfermedades oncológicas es una de ellas, que realmente hacen labores magníficas, pues asociaciones donde tienen contratados psicólogos, pero no solo el cáncer, sino pues la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, en fin, cualquier enfermedad crónica puede ser ayudada para mejorar la eficacia de los tratamientos por parte de un psicólogo. Vamos a detenernos en la atención especializada que hacen los psicólogos. Los ámbitos de intervención son muy variados, ¿no? Por ejemplo, en emergencias estamos acostumbrados a verlos trabajar en esas situaciones. ¿Cómo es? ¿Qué se hace? ¿Qué hace un psicólogo en cuanto acude a cubrir una actuación en una emergencia? Pues realmente lo primero que hace es atender a las personas que están dentro de ese entorno, ¿no? Y fundamentalmente atienden a las propias víctimas, pero también atienden a los familiares para trabajar el duelo de una manera también temprana y que les sirva un poco para ventilar las emociones que puedan tener en ese momento. Por tanto, es un acompañamiento en ese primer momento, es un ver cómo están desarrollando esa situación de duelo inmediato, dejarles que expresen, porque es muy importante. Tenemos un poco la costumbre inadecuada quizá de no llores y tal, no. Hay que realmente desahogarse, hay que permitir expresar sentimientos, hay que facilitar ese tipo de expresiones, pero teniendo la figura del psicólogo que va a contener también reacciones que puedan ser inadecuadas. La empatía es fundamental. Exactamente. Bueno, evidentemente ponerse en el lugar del otro, valorar qué necesidades tiene y trabajar con ello. ¿Y en psicología forense, por ejemplo? Bueno, en psicología forense lo que realmente estamos trabajando fundamentalmente es en las periciales, tanto en el ámbito de familia como el tema de custodias, la valoración del régimen de visitas y cuestiones de esa índole, como a nivel penal, sobre todo trabajando con víctimas, ¿no? Ver qué secuelas le han quedado de la agresión a la que hayan sido sometidos, y con niños, pues credibilidad del testimonio en temas de maltrato, de abuso sexual, etcétera. Otro campo es la educación, la psicología educativa. ¿Cómo se comportan en ese ámbito? La psicología educativa, además, es uno de los ámbitos donde empezamos la psicología con más ímpetu y como que nos hemos ido plegando a otras situaciones, pues, que nos han absorbido, ¿no? Sí que la figura del orientador está dentro de todos los institutos y de los colegios, pero no es una figura de orientador psicólogo, sino que es de orientador, y nosotros lo que reivindicamos es que dentro de que, evidentemente, haya ese tipo de figuras y que haya distintos profesionales que estén dentro de esos gabinetes, pero que el psicólogo también esté dentro de los institutos y de los colegios para detectar también de manera precoz los problemas. Que no pasen cuestiones como pasaron en el Instituto de Barcelona, donde, bueno, pues, terminan desgraciadamente con una situación grave, que se puedan detectar elementos de bullying, que se puedan detectar elementos de sufrimiento de cualquier tipo de las personas, que se detecten problemas, pues dificultades a nivel escolar, pues dificultades de dislexia o dificultades del desarrollo, ¿no? Asperger o cualquier cuestión, ¿no? Que de manera incipiente el psicólogo pueda derivar a los tratamientos oportunos o trabajar, si es adecuado, pues en ese entorno con los compañeros, etcétera. Más ámbitos de actuación social, por ejemplo,
la intervención social. Sí, bueno, la intervención social también es uno de los campos donde más ha intervenido los psicólogos. En todos los ayuntamientos hay servicios sociales, donde la figura del psicólogo también está. Y el psicólogo de servicios sociales hace muchas veces la labor de atención primaria. Es al primero al que se acude cuando se tiene algún problema. Pues un problema con el hijo, un problema con la bebida, un problema con cualquier tipo de cuestión. Y es la primera puerta muchas veces de recepción, además de una variedad inmensa de dificultades. Hay otro campo que es el de la psicogerontología, las personas mayores, ancianas, ¿verdad? ¿Aquí cómo se desempeñan? Bueno, la verdad es que tenemos precisamente en el colegio un grupo muy activo de personas que están trabajando en este campo y bueno, pues estamos ubicados en los centros de día, en las residencias de tercera edad, pero queremos seguir avanzando en nuestra implantación, en nuestro trabajo. Hay que tener en cuenta que dentro de unos años el 33% de la población va a ser mayor de 65 años, de aquí a nada. Y bueno, ayer no sé si salía que era el 5% casi mayor de 80 años o casi el 5% mayor de 80 años. Quiero decir que es un grupo de población al que hay que atender, pero no en las patologías, no solo en las demencias, no solo en los problemas a lo mejor más de dificultad concreta, sino en potenciar el que tengan una vida sana, una vida activa, una vida que les sea gratificante en todos los ámbitos. Capítulo aparte, creo que merece el de la atención a víctimas, niños maltratados y víctimas de violencia de género, ¿verdad? Sí, realmente es una de las cuestiones que el colegio también ha impulsado desde el principio. Tuvimos una red de apoyo a mujeres maltratadas que afortunadamente después desde el gobierno regional se implantó de manera regularizada con ayuda, con atención a través de los CABI en todos los ayuntamientos. Además tenemos la oficina de atención a la víctima que tenemos también un convenio desde los colegios con el Ministerio de Justicia para atención a las víctimas y desde luego con niños pues hay asociaciones que se dedican también específicamente a esta atención a menores, pero quizá es el ámbito donde más sensibilidad nos genera y donde tenemos que invertir más recursos, porque en el fondo es el futuro de la población, ¿no? Por tanto, hay que trabajar en que la fortaleza y la generación de resiliencia en los menores que han sufrido cualquier tipo de maltrato sea creciente para que tengan un buen futuro. ¿Y los psicólogos van a psicólogos? ¿Los psicólogos acuden a psicólogos? Sí que quizá antes costaba más el poder decir, mira, pues yo he tenido una situación pues que me ha costado afrontarla y he tenido que acudir a una ayuda. Y la verdad es que cada vez más entre nosotros mismos nos ayudamos en ese sentido a solucionar también nuestras dificultades. Evidentemente no estamos exentos, aunque podamos tener más herramientas por los estudios que hayamos tenido, pero hay veces que uno mismo no es capaz de... y el que otra persona te vaya haciendo de espejo y reflejando lo que tú estás sintiendo y te vaya ayudando a construir tus sentimientos y tus pensamientos también ayuda a avanzar mucho. Antes de terminar, quiero referirme a la situación migratoria, a la crisis migratoria, a los refugiados. Ustedes tienen ahí mucho que decir también, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos... nos hemos ofrecido a las consejerías y a los ayuntamientos y en ese sentido hemos creado una prealerta en el colegio para estar disponibles ante cualquier demanda que nos hagan. En principio se nos plantea la necesidad de cuando lleguen de ver en la primera recepción qué necesidades tienen. Suponemos que sobre todo habrá trastornos de estrés postraumático, habrá dificultades por todo lo que han vivido estas personas durante no solo el tiempo que han vivido de guerra, sino durante toda la travesía que han tenido, ¿no? Y una última, han estrenado recientemente la Academia de Psicología, ¿verdad? Sí, la verdad es que bueno, pues es un hito dentro de nuestra profesión. Hemos conseguido que se cree la Academia y además el secretario general de la Academia es nuestro antiguo decano, Manuel Medina, con lo cual para nosotros es un orgullo, una satisfacción el poder contar ya con este organismo que un poco va a unificar, a unir todo lo que es la psicología a nivel académico, a nivel científico, a nivel profesional también en toda España.
En noviembre hablaremos de las jornadas que celebran en Cartagena sobre coaching, ¿vale? Muy bien, pues aquí nos veremos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Hasta las 10:30, si lo quieren, nos van a encontrar aquí en directo. Les vamos